Nunca imaginé que un antiguo collar me llevaría a descubrir oscuros secretos de la guerra. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo la sensación fría del metal entre mis dedos, el collar que había pertenecido a mi abuela. Era un objeto que siempre había estado ahí, en una caja de madera, cubierto de polvo y misterio. Sin embargo, esa tarde, mientras lo examinaba, algo en su brillo me llamó a mirarlo más de cerca. Al girarlo, vi una inscripción desgastada: recordar es resistir. Las palabras resonaron en mi mente, y de repente, la historia de mi familia me golpeó como un rayo: secretos ocultos, pérdidas silenciosas, luchas incesantes. Mi abuela nunca hablaba de la guerra. Solo había silencio en su mirada y hace unos años, se desvaneció como un susurro. La casa ahora estaba vacía, llena de ecos y sombras. Yo había perdido más que a una abuela, perdí el hilo de un pasado que siempre había sentido como ajeno. Mientras sostenía el collar, un escalofrío me recorría la espalda. Era un objeto pequeño, pero su peso era inmenso. El aire parecía espeso, cargado de algo que no podía identificar. Mis manos temblaban mientras intentaba descifrar el significado detrás de aquel símbolo antiguo. Lo llevé a mi habitación. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, y el collar brillaba como un faro de advertencia. De repente, un ruido rompió el silencio. Era un golpe sordo, proveniente del desván. El corazón me latía con fuerza, era otro eco del pasado. Aquí, en este lugar que había querido ignorar, podría haber respuestas. Con cada paso, la ansiedad aumentaba, un nudo en mi garganta me hacía dudar. No sabía lo que descubriría. Subí las escaleras, y la oscuridad del desván me envolvió. El olor a madera vieja era abrumador. Mis manos buscaban, temerosas. Y ahí, entre telarañas y cajas derrumbadas, vi un diario. Polvoriento, pero intacto. Al abrirlo, los ojos se me llenaron de lágrimas. Las palabras hablaban de sufrimientos, de traiciones, de esperanzas marchitas en medio del caos. Era como si la historia de mi familia se desnudara ante mí, revelando horrores que no podía concebir, y entonces, un nombre revolucionó mis pensamientos: Elena, mi abuela. La guerra no solo la había marcado, la había transformado en alguien que nunca llegué a conocer. Esa noche, mientras leía, entendí que el collar no solo representaba el pasado, sino que era un puente hacia verdades que necesitaban salir a la luz. Tenía que saber más. Así que decidí seguir el rastro de aquel legado, sin importar lo que descubriera Hey. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estés allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada osoviana increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. La madrugada llegó sin advertencia, dejando tras de sí un manto de sombras y susurros que parecían burlarse de mis pensamientos. Atrapada entre las páginas del diario, me sentía como si hubiera cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Las palabras de mi abuela, escritas con desesperación, me mantenían despierta. Luchas en la trinchera, aliados traicioneros, promesas rotas. Era su historia, pero ahora también la mía. El brillo del collar me llamó desde la mesita de luz, un recordatorio constante de que la verdad podía ser tanto un alivio como una carga. Mientras mis dedos acariciaban el metal frío, una idea se asociaba con cada palabra que leía. No solo había que recordar, había que reconciliarse con el pasado. Por doloroso que fuera, decidí que debía conocer lo que había detrás de los secretos de mi familia. Entonces, un impulso irrefrenable me llevó a buscar a mi madre. Ella siempre había sido reservada sobre ese tiempo, su silencio ahora me parecía un muro que debía derribar.
Si había aprendido algo de Elena en su diario, era que enfrentar el pasado, por muy aterrador que fuera, era una forma de sanar. Al amanecer, tomé la decisión de hablar con ella. La cocina olía a café recién hecho y el sonido del molinillo llenaba el aire. Al entrar, la vi de espaldas, concentrada en su tarea. Mamá, comencé, poco segura de cómo seguir. Ella se giró y notó la seriedad en mi voz. ¿Qué sucede, querida?, preguntó con un tono que denotaba preocupación. Sin saber si estaba lista para lo que iba a decir, le enseñé el collar. Su mirada cambió instantáneamente, vi un destello de reconocimiento y dolor. ¿De dónde lo ha sacado?, inquirió, sus manos temblando ligeramente. Lo encontré en el desván, junto a un diario de abuela, respondí, intentando darle forma a la vorágine de mis emociones. Pero ella solo se quedó en silencio, una tormenta de recuerdos cruzando su rostro. Necesito entender, mamá, añadí, desesperada, necesito saber lo que vivió. Mis palabras parecieron abrir una compuerta dentro de ella. En ese momento, vi cómo el dolor se transformaba en lágrimas y, una tras otra, comenzaron a caer. No es fácil hablar de ello, murmuró, las palabras salpicadas de un dolor antiguo. Elena guardó esas historias como un tesoro, pero también como un escudo. A medida que comenzaba a hablar, mis resentimientos y miedos se desvanecían un poco. Contó sobre su infancia, marcada por la ausencia de su madre y el sufrimiento que cargaba callando verdades. Con cada frase, se desnudaba un poco más, mostrándome su vulnerabilidad. Habló de los amigos que nunca regresaron de la guerra, de las noches en las que la incertidumbre se adueñaba de sus corazones y de los sacrificios que había hecho al dejar todo atrás en busca de un futuro mejor. Pero la historia de su vida estaba entrelazada con secretos que no había querido compartir. Elena siempre tuvo sus demonios, continuó, pero nunca quise que sufriera su carga. No quería que su guerra se convirtiera en la tuya. Sin embargo, ahora me daba cuenta de que había estado cargando con ese peso todo este tiempo, aún sin saberlo. Cuando habló de la última carta que recibió de Elena, su voz titubeó. Hablaba de un amor, de alguien que no supimos qué pasó, alguien que tomó decisiones que cambiaron nuestras vidas. Aquella revelación me dejó sin aliento. ¿Un amor oculto? ¿Un secreto tan significativo que empujó a mi abuela a mantenerme alejada de su historia? Mamá, ¿quién era?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza, como si pudiera sentir el eco de la guerra resonar en nuestras venas. Pero su rostro cambió y el silencio se hizo denso. No puedo, por favor, murmuró, como si detenerse fuera una forma de protegerme de algo aterrador. La angustia se apoderó de mí. Quería saber más, entender qué había marcado a nuestra familia. Pero el miedo en sus ojos me gritaba que a veces el conocimiento puede ser más devastador que la ignorancia. La mañana se convirtió en una lucha interna, lo que empezó como un camino hacia la verdad. Amenazaba con desgarrar las pocas hebras de conexión que nos quedaban. Finalmente, ella se levantó y se alejó, dejándome sumida en mi confusión. Miré el collar nuevamente, ahora más pesado que nunca. La historia se entrelazaba con la nuestra, pero ¿qué tan profundo era el mar de secretos? Los susurros del pasado exigían ser escuchados, y yo estaba lista para navegar esas aguas, aunque el viaje pudiera ser peligroso. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sentí que me encontraba al borde de una revelación. Esa noche, no podría dormir, una decisión debía ser tomada. Iba a encontrar al amor que Elena había perdido, sin importar lo que significara para mi familia. Pero, sobre todo, necesitaba enfrentar lo que mi madre se negaba a revelar. La verdad, aunque temida, era la única vía para liberarnos de lo que nos ataba al silencio. Y con ese pensamiento, di el primer paso hacia un abismo de desconocido, esperando que al final de la caída hubiera algo hermoso esperándome. La noche se deslizó lentamente, como un manto de terciopelo que cubría el mundo exterior. La casa, quieta y silenciosa, parecía contener la respiración, como si cada rincón fuera testigo de la revelación que se avecinaba.
Me senté al borde de la cama, el collar aún en mi mano, sintiendo su peso como un recordatorio constante de mi búsqueda. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente, mezcladas con las de mi abuela, desdibujando la línea entre el pasado y el presente. Pensé en Elena, en la vida que había llevado y los amores que había perdido. Era obvio que el secreto de su vida desgarrada era más que un simple capricho, era un eco de las decisiones que se habían tomado aquella época de desolación y miedo. Un amor olvidado podía haber sido la raíz de su dolor, y ahora yo sentía el impulso imperioso de desenterrar ese sentimiento oculto. La madrugada se acercaba, y mientras el reloj marcaba la medianoche, decidí que no podía esperar más. Debía actuar. Sentí un fuego en el estómago, una mezcla de determinación y temor. Saqué el diario de Elena y lo abrí de nuevo, buscando alguna mención a ese amor perdido. Las páginas estaban impregnadas de su angustia y esperanza, cada palabra una huella de su alma desgarrada. En una de las páginas, encontré una dirección garabateada, un lugar que parecía haber cobrado vida en el laberinto de su memoria. Sin pensarlo dos veces, me decidí. Llené un pequeño bolso con lo esencial, el collar, el diario, una linterna y mis llaves. Con pasos silenciosos, atravesé la casa, mi corazón latiendo en un compás acelerado. La noche parecía ofrecerme su complicidad, una promesa de que mis decisiones no quedaran sin respuesta. El aire fresco de la madrugada me envolvió al salir, todo estaba impregnado de un silencio inquietante. Tramité las calles familiares con una mezcla de audacia y vulnerabilidad, cada paso que daba me acercaba un poco más al enigma que había marcado a mi familia. Llegué al lugar indicado, un pequeño café que había escuchado mencionar en mis años de adolescencia. Semanas atrás, había estado cerrado, pero esta noche, las luces tenues iluminaban un sitio que parecía lleno de historias. La puerta chirrió al abrirse, y me encontré en un ambiente embriagador, donde el aroma del café fresco se entrelazaba con el murmullo de conversaciones apagadas. Mi mirada se deslizó esperando reconocer algún rostro, pero todos eran desconocidos. Entonces, vi un hombre al fondo, de rostro conocido. Tenía los mismos ojos que aparecían en las viejas fotografías de familia. Mi corazón se detuvo por un instante, era un recuerdo de la juventud de mi madre. Sin dudarlo, me acerqué, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él, con una sonrisa melancólica que parecía esconder un océano de historias no contadas. Busco a alguien, respondí, sintiendo que mi voz titubeaba al pronunciar cada palabra. A Elena, mi abuela. De usted, de ella. Sus ojos se oscurecieron, y en un abrir y cerrar de ojos, el aire cambió, cargándose con una tensión palpable. Elena, susurró, su amor por ella fue algo que no debería haber existido. Las palabras lo sorprendieron, el brillo de una tragedia personal en su mirada. Con un gesto de la mano, me invitó a sentarme. Ella se fue demasiado pronto, pero su historia se quedó, murmuró, mientras empecé a entender que me encontraba al borde de conocer verdades que podrían unirnos o separarnos para siempre. Por favor, necesito saber, insistí, y la ansiedad crecía dentro de mí. Mis pensamientos giraron en torno a mi madre, a las lágrimas que había visto esa mañana, al dolor que nosotros dos compartíamos. Inhaló profundamente, como si estuviera decidiendo si era el momento adecuado. Elena y yo nos amamos en medio del caos. Perdimos el contacto, pero siempre supe que lo llevábamos muy dentro. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió de repente, y una figura entró con el viento de la noche. Mi madre. La vi atravesar el umbral, su expresión de sorpresa y angustia haciendo eco en mi pecho. ¿Cómo podía estar aquí? Y si todo se desmoronaba ante sus ojos, ¿qué haces aquí?, preguntó, y el tono de su voz vibraba entre la confusión y el miedo. Esa mirada implicaba la amenaza de una tormenta que ni siquiera había imaginado. Mientras ambos mundos chocaban frente a mí, comprendí que el amor de Elena no solo había sido un secreto, era un legado que había arrastrado a todos. Y en un instante, el abismo se abrió ante mí, mostrando no solo un amor prohibido,
sino un conflicto familiar que iba mucho más allá de lo que había previsto. La verdad comenzaba a desbordarse, y la revelación de quién era realmente el amor oculto de mi abuela se establecía como una sombra sobre nuestras vidas. En medio de esa confusión, tomé una decisión: debía enfrentar lo que ambas generaciones llevaban a cuestas, sin importar el precio. El silencio se hizo un eco en el café, cada palabra se volvió un susurro. El hombre de ojos familiares miró a mi madre, y por un momento, el asombro en sus rostros hizo palidecer el ruido de las tazas y la gente. Mi corazón latía desbocado, atrapado entre la revelación que estaba a punto de desbordarse y la incertidumbre de su respuesta. Tú, su voz era un hilo tenso, como si hubiera pronunciado el más oscuro secreto. El hombre asintió, su rostro cruzado por sombras de nostalgia y tristeza. Santiago se presentó con una voz suave, casi como un susurro triste de tiempos perdidos. Frente a mí estaba el eco de un amor que ni siquiera había llegado a conocer. La mirada de mi madre se tornó del asombro a una mezcla de incredulidad y dolor. «No debiste venir aquí», murmuró. Ahí estaba, la desilusión materializándose en su expresión. ¿Qué historia de amor había sido tan intensa y, a la vez, tan devastadora? ¿Por qué el pasado parecía reclamarle con tal ferocidad? Tenía que saber cómo te iba, dijo él, como si sus palabras fueran un puente vacío que se extendía entre dos vidas destruidas. Nunca dejé de pensar en ella, en lo que perdimos. Su voz se agrietó, como si cada palabra le costara un sacrificio. Era evidente que la conexión emocional entre ellos aún ardía, un fuego que había quedado relegado a las sombras, pero que jamás se había extinguido. Si no fuera porque se fue de la manera en que lo hizo, mi madre se detuvo, y el dolor en su voz era un recordatorio escalofriante del sufrimiento compartido. No puedo creer que hayamos llegado a esto, agregó alzando la mirada, y encontré en sus ojos un rayo de vulnerabilidad que jamás había visto. Era un momento que nos unía en la tristeza, revelando la fragilidad de nuestros vínculos. No estoy aquí para reabrir viejas heridas, insistió Santiago, su voz un hilo de esperanza en un mar de angustia. Solo quiero que sepas que tu madre Elena era mi sol, y aunque la vida decidió separarnos, nunca la olvidé. El aire se espesó, y sentí que la conversación se tornaba en un campo de batalla. Todo lo que deseaba saber, cada pregunta que había recogido con el paso de los años, estaban ahí, luchando por salir. Pero la verdad parecía una espada afilada, lista para cortar vínculos que apenas comenzaba a entender. ¿Por qué no la buscaste? Encontré el coraje para preguntar. La rabia por los días y años que habían pasado se mezclaba con un profundo anhelo de respuestas. ¿Por qué dejaste que el tiempo los separara? Santiago bajó la mirada, y el dolor en su rostro era palpable. Era una época difícil. La guerra. Ideas extremas. Se suponía que debíamos estar en lados opuestos. El amor no tenía un espacio para sobrevivir. Sus palabras estaban impregnadas de una tristeza que resonaba con mis propios temores. Mientras el caos de las emociones giraba en mi interior, vi a mi madre temblar casi imperceptiblemente. Era como si la batalla a la que había sobrevivido en la intimidad de su ser se estuviera manifestando a plena luz. Tenía que ser una revelación devastadora revisar su historia, su infancia y la sorpresiva llegada de un hombre cuya vida había estado entrelazada con la de la abuela de maneras que apenas comenzaba a comprender. Ambas miradas se encontraron y las respuestas empezaron a fluir, desmitificando una vida llena de tabúes. Te aviso que no todos los recuerdos son fáciles de llevar, dijo mi madre, en un rayo de determinación, saludando a aquellos dos amores entrelazados con una herida abierta. De pronto, una voz interrumpió el trance. Un cliente habitual del café alzó la vista hacia nosotros. ¿De qué están hablando? Su tono casual mezclaba curiosidad e interés. Santiago retrocedió, como si estuviera tratando de ocultar todo lo que había dicho. Esto no es tu asunto, dijo. Su mirada fue como una chispa que encendió un nuevo fuego. Todo podía salir de control en ese instante. Mamá, asintiendo a una resolución no verbal, hizo un movimiento rápido. Vámonos. Esto no es un lugar seguro para hablar, y dio un paso atrás que nos dejó una salida, que,
Pregunté confundida, aferrando el collar aún en mi mano como un amuleto contra la confusión y el miedo. Desde cuando un café tiene un código de silencio, antes de que pudiera cuestionar más, mi madre me tomó de la mano y comenzó a caminar hacia la salida. Santiago se quedó atrás, su mirada un mar de desdichas y realizaciones. Sentí que la historia que comenzaba a forjarse en mi corazón estaba a punto de ser arrebatada del horizonte. «Mamá», grité, sintiendo que las lágrimas comenzaban a alzarse en mis ojos. «No puedes dejarlo así. Necesito saber». El eco de mi voz resonó en el café, pero solo un murmullo de conversación me respondió. La mirada de mi madre se realizó en su rostro un torbellino, y su tristeza era un faro que buscaba un puerto donde amarrar. Nerviosa, aferré el diario contra mi pecho, cada página guardaba un susurro, un recuerdo, la promesa de respuestas que se desvanecían en la neblina. «Hay cosas que no están listas para salir a la luz», dijo, y aunque su voz era apenas un murmullo, el peso de sus palabras me aplastó. «Hay cosas que podrían destrozarnos». No sabía si era la desesperación o el amor lo que me impulsaba ahora, pero tenía que saber. Caminando a su lado, el camino se iba oscureciendo mientras pensaba en la traición del pasado y el futuro incierto que aguardaba. En la distancia, Santiago estaba a punto de desaparecer en la penumbra. La verdad, desconocida y peligrosa, tenía el poder de unirnos o separarnos, y todo empezaba a girar a mi alrededor. Tenía que encarar lo que había descubierto. No podía ignorar el llamado de la sangre, de los secretos y amores ocultos que definieron a mis antepasados, aunque fuera a un precio inimaginable. Mientras mis dedos jugaban nerviosamente con el collar, una sola certeza se forjó en mi mente. La búsqueda apenas comenzaba. La noche había caído rápidamente, la oscuridad envolvía las calles mientras caminábamos hacia el auto, un silencio abrumador nos seguía, como un espectro implacable. La ciudad parecía más fría, más distante. No podía dejar de pensar en Santiago, en la fragilidad de su historia y en el impacto que había tenido en mi madre, en mí. ¿Qué tipo de vida tenía detrás de él, viviendo en la sombra de un amor no correspondido? «¿Por qué no me dijiste nada?», rompí el silencio, mis palabras salieron de mis labios con una mezcla de reproche y desesperación. Las luces del faro de un coche pasando iluminaron brevemente el rostro de mi madre, y vi el conflicto reflejado en sus ojos, porque en ese momento, no sabía cómo, respondió, su voz temblorosa, como si revelara un secreto que había guardado durante años. «Tantas cosas sucedieron y amarte a ti, a pesar de todo, era un refugio. No quería arruinar eso. ¿Por qué ahora?» «¿Por qué de repente aparece Santiago?», insistí, sintiendo una mezcla de incredulidad y frustración. Había fragmentos de la historia familiar que nunca supe, y ahora, a la luz de esta nueva revelación, todo parecía colapsar a nuestro alrededor, «porque a veces el pasado vuelve a buscarte», dijo ella, su mirada fija en el asfalto agrietado. «Y hay cosas que jamás fueron planificadas. A veces te encuentras en la encrucijada entre el amor y el deber». Su voz era un eco de decisiones difíciles, y aunque no lo decía abiertamente, mis pensamientos viajaron a los sacrificios que había hecho por mí, por nuestra familia, pero había más, había un dolor profundo en su voz, una verdad que podía desgarrar hasta el más fuerte de los corazones. La idea de que su juventud había estado marcada por un amor muerto y un pesado fardo de decisiones impulsivas era difícil de aceptar. Todo este tiempo, había visto a mi madre como una figura fuerte e inquebrantable, pero en ese momento, la fragilidad de su ser florecía con cada palabra. «Necesito que me cuentes. No puedo seguir viviendo en la ignorancia», le pedí, la urgencia chisporroteada en mi interior. Mi madre finalmente se detuvo, y por un instante, el resplandor tenue de un faro se reflejó en sus ojos. «No sé si estoy lista, hay partes de mi vida que querría olvidar, pero tal vez también hay cosas que tú necesitas saber para entenderme». Su respuesta era la promesa de historias ocultas, una invitación a entrar en un mundo que había permanecido cerrado durante tanto tiempo. «Por favor», insté, sintiendo una punzada de lágrimas.
No quiero que haya más secretos, todo comenzó cuando yo era joven, tan esperanzada y llena de sueños, comenzó ella, y una vez más, la historia cobró vida con cada palabra que pronunciaba. En su voz, podía escuchar a la joven Elena que había amado al rebelde Santiago, un amor prohibido en tiempos de violencia, un amor que se había desplegado con la alegría inesperada de los primeros días de primavera, lleno de promesas y planes, pero entonces, la historia cambió, la guerra se acercaba, la familia se dividía, y la elección entre amor y deber se hizo evidente. Un amor que un día fue la razón de su felicidad, se transformó en una herida profunda. Tuvimos que separarnos y yo creí que era lo correcto, dijo ella, nuevamente con la mirada hacia el suelo, luego, todo pasó tan rápido. El miedo, las decisiones difíciles y él desapareció. La tristeza en su voz era como el cielo oscuro que presagiaba una tormenta de la que no sabía si alguna vez podría salir ilesa. Lo que no sabía era que el amor no se extingue tan fácilmente. Mientras tanto, yo trataba de seguir adelante, pero cada vez que miraba atrás sentía que el dolor se hacía más intenso, sabía que lo que había perdido no era solo un amor, era una parte de sí misma que había quedado atrapada en la memoria de lo que pudo haber sido. Mi corazón se encogía mientras escuchaba la historia, cada fragmento me obligaba a abrazar su dolor, su pasado, como si de repente formara parte de mí. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar más, un fuerte golpe en el cristal del coche nos sobresaltó. Me sobresalté mientras un hombre desconocido aparecía del otro lado de la ventana. Tenía el rostro borrado por la noche, pero su aire era amenazante. ¿Elena? Necesito hablar contigo, dijo, la urgencia en su voz hacía que un escalofrío recorriera mi columna, mi madre se desplazó ligeramente en el asiento. No, no ahora. No aquí, respondió, con la voz ahora temblorosa, es sobre Santiago. Tiene que ver con cosas que no hemos contado, insistió el extraño, haciendo que mi pulso se acelerara. La historia se complicaba y una sensación de peligro se cernía sobre nosotros. Este nuevo personaje inesperado irrumpía en nuestra búsqueda de respuestas, arrastrándonos hacia una realidad que no estábamos preparadas para enfrentar. Tienes que entrar. Ahora, ordenó mi madre, mirando hacia el retrovisor, como si esperara que alguien nos siguiera. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el auto se convirtió en un refugio bullicioso en medio de la tormenta que se acercaba. Mi corazón latía con fuerza, un eco de incertidumbre en un hilo de esperanza quebrado. ¿Qué más secretos nos depararía la noche? El interior del vehículo se volvió un espacio claustrofóbico. La noche afuera se había transformado en un mar de sombras, la atmósfera tensa llena de preguntas sin respuestas y temores sin definir. Miré a mi madre, sus ojos destilaban angustia mientras evitaba el contacto visual con el extraño. Su voz, usualmente firme y decidida, parecía temblar ahora. No podemos hablar aquí. Hay demasiadas orejas, pronunció, casi como si estuviera pensando en voz alta. La imagen de su juventud se proyectaba en mi mente, una figura llena de vida convertida en una mujer que llevaba sobre sus hombros un peso que no le pertenecía. La imagen del dolor, del amor perdido, me hacían querer saber más, pero el miedo que crecía a nuestro alrededor me paralizaba. Necesito saber qué es tan importante, dije, mi voz era casi un susurro, aún así, deseaba que las palabras atravesaran el aire, que se aferraran a la verdad que se escondía en la oscuridad. Elena, comenzó el hombre, su expresión era sombría, no hay tiempo para discutir. Las cosas han cambiado y hay peligros que no puedes imaginar. Santiago no es el único que busca respuestas, y hay quienes desean que este pasado se quede enterrado. El sonido de sus palabras resonó como un golpe de tambor, intensificando la sensación de inminente peligro. ¿Qué quieres decir con eso?, interrumpí, incapaz de contener mi curiosidad. Aquel desconocido tenía un aire de urgencia que solo aumentaba mi inquietud. La idea de que mi madre estuviese en peligro me carcomía por dentro, pensaba en cómo había luchado, cómo había hecho sacrificios por mí. Nunca pensé que su pasado pudiera impactar aún en nuestro presente. Debes entender que Santiago es más que un amor perdido,
su vida ha estado marcada por secretos que podrían amenazarnos a todos. En su mirada vi un destello de lo que era, una chica de rostro radiante, llena de sueños y un futuro por delante. Y sin embargo, ahí estaba, rodeada de sombras. Voy a hacer algo arriesgado, y necesito que confíes en mí, prosiguió el extraño, girando la cabeza hacia la ventana. No estamos a salvo. Si él llega a nosotros, no habrá marcha atrás. No voy a dejar que te acerques a mi madre, interrumpí, sintiendo un estallido de valor. Era la primera vez que interiorizaba que la historia de mi madre me pertenecía tanto como a ella. Era mi lucha también, no se trata de eso, pero Santiago está conectado a cada fragmento de este caos. Él tiene respuestas y sí, también tienes que entenderlo. Amenazas, insistió, su tono era penetrante, pero al mismo tiempo revelaba una sabia tristeza. Recuérdame ahora, por favor. El amor no se extingue, y una parte de él siempre estará contigo, dijo mi madre. Sus palabras resonaban en los rincones del pasado, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y miedo. Sin embargo, todo ese calor e intensidad se interrumpieron abruptamente cuando escuchamos un fuerte estruendo a unos metros del auto. Estamos en peligro. Sal de aquí, rápido, gritó el extraño, inclinándose hacia el asiento trasero y destallando con sus manos el pestillo de la puerta. ¿Qué está pasando?, grité, la confusión y el terror invadiendo mis pensamientos. Comencé a percibir luces detrás del vehículo, savia de sirenas y gritos provenientes de atrás. Mamá, vamos, exclamé, mirando a mi madre. Pero ella se quedó paralizada, observando al extraño como si su vida pendiera de un hilo, como si él fuera la única salida en medio de esta tormenta. No puedo simplemente, murmuró ella, sus ojos llenándose de lágrimas. No puedo dejarlo ir de nuevo, no. Tienes que hacerlo. No podemos quedarnos aquí, le grité, aventurándome a desterrar el pasado que parecía amenazarnos. De repente, una oleada de claridad atravesó mi mente. Siempre estuve contigo, mamá. Te he escuchado y no quiero que esto acabe aquí. Pero el pasado no puede destruir nuestro presente, rogaba. Su mirada, entre el miedo y el amor, buscó respuestas en mis ojos. Un telón de sombras que habíamos mantenido en pie durante años comenzaba a desmoronarse. El extraño, con un gesto decidido, logró abrir la puerta del lado del conductor, impulsando a mi madre hacia la salida. Vengan, ahora, repetía, mientras yo salía detrás de ella. Mientras corría, pude escuchar los susurros del pasado en el rugido del presente. Santiago venía hacia nosotros. Pero esta vez, no estaba sola. Había atrás una línea de amor que todavía podía romper cadenas. Estaba lista para enfrentar lo desconocido, aunque nunca imaginé lo que esa noche nos depararía. Cruzamos la calle y las luces rojas giraban, pero la promesa de un futuro diferente titilaba en mi mente, mientras todo a nuestro alrededor se desmoronaba. La historia de Santiago no era solo un susurro en la distancia, se hacía fuerte, amenazadora. Y necesitaba entender, si su historia era un eco totalitario del pasado, quizás podría transformarlo en un camino hacia el futuro o, tal vez, un abismo. El sonido de pasos apresurados se escuchaba cada vez más cerca. ¿Qué haremos ahora?, pregunté. El tiempo se detuvo por un momento, y con esa pregunta, el eco de un antiguo collar en el fondo de su bolso parece resonar en el aire. Tal vez, solo tal vez, el collar sea la clave, me susurró mi madre, como si hubiera revivido un recuerdo olvidado. Pero en lugar del alivio que esperaba, una oleada de temor se deslizó por la piel de mi cuello. El trepidar del pasado colisionaba con la crispación del presente, sacudiendo el barco de nuestras vidas justo cuando empezábamos a descubrir la verdad. ¿Qué significaría arrebatar el collar de sueños olvidados? ¿Y si el peligro al que nos enfrentábamos era más grande de lo que nos habíamos imaginado? El eco de la sirena se desvaneció en la distancia, pero el peso de la inminente revelación presionaba sobre mí como una losa. En un instante, la realidad se había intensificado y el mundo que conocía giraba sobre sus ejes, haciéndose cada vez más extraño. La luz de una farola iluminó el rostro de mi madre,
y noté líneas de preocupación marcadas en su frente, como mapas de un viaje que nunca entendí del todo. Mamá, ¿qué collar?, pregunté. Mis palabras eran un intento de aferrarme a algo sólido en medio de la confusión. Sabía que había un misterio en su pasado, pero nunca había comprendido cuán profundo era. El hecho de que este collar pudiera ser la clave de todo parecía un giro imposible. Ella deslizó una mano a su bolso, temblando ligeramente. Su rostro se contraía mientras las luces del coche patrulla que se acercaba arrojaban destellos de incertidumbre sobre su piel. Es un antiguo relicario, comenzó, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Era de mi madre. Ella siempre decía que tenía el poder de proteger a los que lo llevaban. Pero también trae el peso del pasado. ¿Qué tipo de peso? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era un acto de desesperación por querer seguir el hilo de su historia y reconocer la profundidad de su dolor, historias de traición, de decisiones que deben ser olvidadas, pero que nunca se pierden del todo, contestó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por escapar. Santiago no solo es alguien de mi historia, él estaba vinculado a todo esto. Hay muchos que aún lo buscan, y el collar es un ancla que los conecta a lo que se creía un pasado sellado. El extraño, que había permanecido en el umbral de nuestra conversación, se giró agudamente hacia la calle y se asomó por el rincón de la ventanilla. El peligro nos ha alcanzado. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un lugar seguro para hablar, y debemos hacerlo ahora. La urgencia de su voz rompió la burbuja de intimidad y nostalgia que había comenzado a formarse entre mi madre y yo. ¿A dónde vamos?, inquirí, mi corazón latiendo con fuerza como una advertencia. La idea de moverme a cualquier parte, a un santuario desconocido, era aterradora. El hombre tomó una respiración profunda. Hay un lugar que una vez fue refugio para los que eran como tu madre. Se llama la Casa de los Vientos. Conocí a su madre, y allí se guardan los secretos que podrían desatar la tormenta si no llegamos antes de que lo hagan otros. ¿Y si no podemos llegar?, cuestioné, el temor anidando en mi interior. No lo pienses, solo ven, respondió él, metiéndonos en una dirección contraria a lo que hasta ese momento había sido nuestra seguridad. La calle, antes familiar, ahora se sentía como un laberinto. Cada paso que dábamos resonaba en el aire cargado de promesas y temores. Mientras los edificios se deslizaban a nuestro alrededor, un sentimiento perturbador comenzó a crecer en mi pecho. ¿Qué hacíamos exactamente? Y, lo más importante, ¿cuánto sabía mi madre de su propio pasado? Mamá, dije, apretando su mano mientras corríamos. Dime la verdad. Estás atada a algo que no comprendo. ¿Y este collar qué significa realmente? Ella dudó y lo vi como un destello de vulnerabilidad, esa fracción de segundo en la que todo se vuelve claro entre viajeros en la penumbra. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese espacio, sentí que todo el refugio que había construido a su alrededor empezaba a desmoronarse. El collar tiene la capacidad de revelar el pasado y es un camino que no todos están preparados para recorrer. Pero como un rayo cortante a través de la nube de desasosiego, algo de su mirada cambió, como si una memoria reprimida estuviera a punto de arrasar. Hay momentos, Elena, en los que tus decisiones pueden romper con lo que te definía hasta ahora. Y si este collar, si lo activamos, podrían despertar cosas que no solo cambiarían lo que crees de tu historia, sino que construirían un puente hacia lo que aún está por venir. Antes de que pudiera procesar lo que significaba eso, una figura emergió de las sombras, un rostro familiar. Santiago. Lo reconocí al instante, su presencia era como un vórtice que me absorba a un tiempo que creía olvidado. Su mirada penetrante recorrió tanto a mi madre como a mí, incapaz de contener las emociones que brotaban. ¿Qué haces aquí, Santiago?, preguntó mi madre, el temor y la esperanza entrelazados en su voz. Con un gesto, el tiempo se detuvo, mientras la noche nos envolvía, y todos los ecos de un pasado cargado comenzaron a resurgir en la oscuridad. La promesa de un futuro cambiante caía como una hoja al viento, dispuesta a desvanecerse o a desatar algo que alteraría nuestro frágil orden.
Vine a buscar lo que nunca debió ser abandonado, dijo él, su voz profunda traía un enigma inquietante. La tensión en el aire se hizo palpable, y a medida que el destino se acercaba, la historia que llevábamos dentro estaba a punto de reescribirse. La noche respiraba un aire pesado, como si el mundo mismo supiera que estábamos al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Santiago nos miraba, y en su mirada había un torbellino de emociones, nostalgia, añoranza y, sobre todo, una preocupación que se reflejaba en cada línea de su rostro. Mamá, ¿quién es él en realidad? No pude evitar preguntar, el nudo en mi garganta se apretaba aún más al escuchar lo que se había insinuado en la voz de mi madre. Aquella conexión escondida, ese vínculo con el pasado que parecía arrastrarnos a todos hacia un abismo del que no sabíamos si podríamos salir, es complicados de explicar, Elena. Su voz sonaba entrecortada, como si cada palabra tuviera un precio. Santiago fue una parte esencial de mi vida en un tiempo que creí haber dejado atrás. Su mirada se desvió, enfocándose en un punto lejano, como si allí pudiera encontrar respuestas que se habían construido en una sombra de remordimientos. Era mi guardián. Y ahora, lo que sabe del collar, de lo que representa podría ser más peligroso de lo que imaginas, ¿más peligroso? Santiago se adelantó un paso, sus ojos ardieron con una intensidad que me hizo retroceder involuntariamente. El collar no solo protege, tiene el poder de revelar secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Hay quienes no se detendrán ante nada para obtenerlo, y los lazos de sangre pueden llevarte a tomar decisiones que creías imposibles. La ansiedad en mi pecho comenzó a elevarse como un torrente. ¿Qué secretos, Santiago? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Las preguntas parecían danzar en el aire, pero cada una de ellas era un hilo que podía desatar la costura de un patrón aterrador. Los colores en la vida son más complejos de lo que crees, respondió él con una voz suave. Tu madre se vio envuelta en una guerra que nunca debió ser suya. La guerra del legado y la lealtad. El collar es el pilar de todo lo que hemos ocultado. Si caen las piezas del rompecabezas, hay una posibilidad de que su pasado no solo te afecte a ti, sino también a todos los que la rodean. Mientras mis pensamientos revoloteaban como pájaros asustados, sentí el tirón en mi mano de mi madre, mostrando su deseo por protegerme. Pero también lo percibí como un llamado al silencio, un deseo de ocultar algo que estaba a menos de un susurro. Hay rasgos de nuestra historia que debemos salvaguardar, y el collar nos puede ayudar, si ese es el camino que decides tomar, pero, ¿y si no quiero? ¿Qué pasaría si este camino no lleva a ningún lado más que a la guerra que mencionas? Respondí, abriendo las palmas de mis manos como si con ello pudiera dejar caer el peso de todas esas decisiones. La confusión marcada en mi voz se adensaba como la niebla en la oscuridad. No tienes que decidirlo ahora. Santiago interrumpió suavemente. El collar hace que el tiempo y el espacio se reúnan. Lo que pasó en el pasado puede volver a ocurrir, pero también puede cambiar la dirección del futuro. La elección es tuya. La información será revelada y luego sostenida en tus manos. Solo di qué quieres hacer. El eco de sus palabras lo abracé con un sentimiento de terror revitalizante. Podía ver el camino dividido ante mí, uno que se adentraba en la oscuridad y el otro que se adentraba en una luz incierta, desdibujando el destino que había creído construir. Lo que es seguro es que no puedes quedarte en la inacción, intervino el extraño. Hay quienes vienen, y el tiempo es esencial. Como si fuera un recordatorio aterrador, el estruendo de motores resonó desde lo lejos. Por un momento, la nocturna tranquilidad se rompió, y el corazón me dio un vuelco. ¿Qué hacemos? La desesperación se instaló en mi pecho, y miré entre ambos, buscando respuestas, apoyo, pero sobre todo entender dónde encajaba yo en esta reclamación de antiguos secretos. Mamá, debemos irnos, murmuré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el liderazgo recaía sobre mis hombros, un manto que no sabía si estaba preparada para asumir. No tuvimos tiempo para discutirlo. Santiago tomó la delantera, seguido de mi madre, mientras yo cerré las filas detrás. La necesidad de avanzar me empujaba a dejar atrás esa sombra del pasado.
Cuando giramos en la esquina para entrar en un callejón oscuro, mis ojos se encontraron con un par de destellos en la distancia, figuras que se movían rápidamente. Eran sombras en busca de respuestas, rápido. Santiago gritó, y la urgencia en su voz me hizo correr más rápido, el miedo arrastrando mis pasos. Nos adentrábamos en un laberinto, y a cada paso me preguntaba si lo que estaba dejando atrás valía la pena por lo que estaba a punto de descubrir. Y así, mientras el peso del collar colgaba a su lado, el eco de decisiones inminentes resonaba en mi corazón, sabía que el pasado podía ser tan luminoso como oscuro, dependiendo de cómo elegía acercarme a él. La casa de los vientos se acercaba, y con ella, la promesa de respuestas. Pero antes de que pudiéramos llegar, la sombra que nos había seguido dio un último giro, y mi mundo se convirtió en caos. Un grito le brotó de la garganta a mi madre. Elena, corre. Su voz me cortó como una espina. No podía ponerlo en dudas más, la elección se afirmaba, escapar o enfrentar la verdad de un collar que podía encadenarnos a un pasado que no conocíamos. Mi decisión había sido tomada, pero el misterioso peso de la historia todavía se cernía sobre nosotros. La respiración se me agolpaba en la garganta mientras corría, mis pies resonando sobre el pavimento frío y húmedo del callejón. La luz de la luna se filtraba débilmente entre los edificios altos, proyectando sombras que danzaban como espectros, y el caos a nuestro alrededor parecía alargarse eternamente. ¿Dónde están? ¿Quiénes nos persiguen? La pregunta se repetía en mi mente como un mantra, una sombra de incertidumbre que crecía con cada paso que dábamos. Mi madre, tan fuerte y envolvente, gritó algo más, pero sus palabras se perdieron en la vorágine de sonidos y voces a lo lejos. Santiago nos guiaba, su presencia era un faro en la oscuridad, pero incluso él podía sentir el peso de la inminente derrota. Parecía que cada esquina que doblábamos ofrecía más peligro. Fue en ese momento, mientras corría, que una sensación aterradora comenzó a florecer en el fondo de mi ser. No solo tenía que elegir entre el camino de la inacción o la confrontación, estaba lidiando con el principio de una guerra entre mi propia historia y la que nunca supe que me pertenecía. Mi vida, que hasta ahora había parecido monótona, se había transformado en un tablero de ajedrez en el que cada movimiento podría definir un futuro desconocido. Elena, aquí. Santiago nos llevó hacia un pequeño refugio detrás de unos contenedores de basura. El aire penetrante aromatizaba el entorno con un olor a descomposición, pero no había tiempo para ser exigente. Mis ojos se encontraron con los de mi madre. El terror en su mirada era un reflejo del mío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos en peligro? Quienes deseen el collar no quieren que hablemos, dijo Santiago, su voz baja y decidida, aunque podía escuchar el hilo de nerviosismo. Dentro de poco estarán aquí, los reconocerás por las sombras que los siguen. ¿Qué haces tú involucrado en esto? Mi madre lo miró con desdén, un aire de desconfianza que, en un momento normal, no habría creído posible. ¿Por qué no me dijiste de los peligros que corríamos? Santiago se apartó momentáneamente, su expresión un puñal de dolor y lealtad cruzada. Porque creí que era seguro mantenerte alejada. Pero él volvió para buscar aquello que creía perdido. No puedo protegerte solo con mis palabras, Silvana. Hay secretos que debes conocer para entender el verdadero peso de tu linaje. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente con un susurro de claridad. Era una batalla por nuestra historia. ¿Y yo? ¿Cuál es mi parte en todo esto? La pregunta me salió por impulso, resonando en el estrecho espacio. Eres el legado, Elena. Eres la unión entre el pasado y el futuro. La intensidad en su mirada se amplió mientras me observaba, como si viera en mí a alguien más que solo una hija. Tú puedes decidir si esta historia continúa o se detiene aquí. El enojo y la confusión estallaron dentro de mí. ¿Cómo podía ser que la carga de la historia de mi madre cayera sobre mis hombros? No quiero ser parte de nada de esto. No pido una guerra, deseo paz. La palabra parecía encontrar eco en el callejón. Santiago se movió un poco más cerca, su voz más suave ahora, como si tratara de calmar las tormentas en mi interior.
La paz solo es real cuando se logra encarar el pasado. Es comprensible tener miedo, pero es el miedo el que puede cerrar las puertas, y tienes el poder de abrir las que han estado cerradas durante demasiado tiempo. Ese momento de conexión fue como una chispa encendida en medio de la oscuridad. Recordé la calidez de su mano en mi propia, esa esperanza intangible que aún se albergaba en el corazón de todos. ¿Cómo puedo estar segura de que puedo tomar la decisión correcta? Me sentí pequeña al lado de todo lo que se esperaba de mí. Un hilo de dudas se enredaba en los rincones de mi mente. No puedes ser siempre la que vea el horizonte claro. A veces, debes arriesgarte a mirar hacia atrás, dijo con determinación, una lección escondida en su mirada. Te ofrezco la oportunidad de atar los cabos sueltos de la historia que has heredado. Pero dependerá completamente de ti. Una risa nerviosa, casi desgarradora, escapó de mis labios. Es mucho para un collar. El peso de la incomprensión y la expectativa se tornaba febril. De repente, un ruido sordo resonó alrededor nuestro. El sonido de pasos retumbando, acercándose, despegándose como un eco de advertencia. Mi corazón se detuvo. Mamá, Santiago, musité, sintiendo como la fría realidad se adentraba en el lugar. Ellos están aquí. Silencio. Un silencio que parecía gritar, y la tensión se hizo palpable. El próximo paso decidiría quién tendría la última palabra en esta sinfonía de antiguas heridas. No estaba lista, pero la historia estaba a punto de reescribirse. Mientras el miedo y la determinación se entrelazaban en mi pecho, supe que, de alguna manera, los reveladores secretos de la guerra comenzarían a liberarse. Con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, di un paso hacia adelante. Lo que era desconocido ya no podía permanecer oculto. Aún no sabía todo, pero el collar parecía brillar un poco más, como recordándome que los secretos, la conexión y el poder sobre mi herencia estaban dentro de mí, listos para ser liberados. Justo antes de que la oscuridad nos alcanzara. El viento soplaba suave esa mañana, llevando consigo las promesas de un nuevo día. Después de una noche de revelaciones y corridas, finalmente había llegado el momento de enfrentar el pasado. La casa donde crecí, ahora un reflejo de mis temores y mis dudas, parecía más acogedora de lo que recordaba. Cada rincón, cada sombra, llevaba consigo la historia de mi familia y la carga de secretos enterrados. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba. La mesa de la cocina estaba servida como si el universo quisiera que me detuviera un momento para reflexionar sobre lo que había aprendido. Miré el collar que aún colgaba de mi cuello, ahora simbolizaba más que un legado, era un vínculo con las verdades que estaba decidida a enfrentar. Sabía que hoy no solo se trataba de mí, sino de mi madre, de Elena y de Santiago, 3 generaciones atrapadas en una telaraña de decisiones y emociones. ¿Dónde estás, mamá?, llamé, mi voz resonando por el pasillo. Sabía que debía hablar con ella, que las palabras que compartimos la última vez estaban a medio camino entre ellas y la verdad. La conexión familiar se sentía como un hilo frágil, y quería reforzarlo, pero también necesitaba desatarlo. Desde el fondo de la casa, vino su respuesta, un susurro que desdibujaba el espacio entre miedo y amor. En el jardín, contestó, y su voz llevaba consigo una calma que, en tantos momentos de conflicto, parecía un refugio. Encontré a mi madre rodeada de flores, su presencia era un rayo de luz entre la flora, parecía más joven, más viva entre tonos de verde y el aroma de la tierra. Me detuve un instante, viendo las líneas de su rostro, las historias grabadas en su piel. Ahí estaba ella, quien había luchado contra las sombras de su pasado y había dado todo por protegerme, incluso cuando las verdades permanecieron ocultas. ¿Quieres hablar, mamá?, pregunté, acercándome lentamente. Sentí la urgencia de romper el silencio, de enfrentar juntos lo que habíamos estado evadiendo. Sí, merece la pena, merece saber, dijo ella, mirando hacia el horizonte, su voz firme y llena de una energía resolutiva que enseñaba la fuerza de quien se niega a ser derrotado. Hay historias que nunca han sido contadas. Una guerra no solo se libra en campos de batalla, Elena, sino también en el corazón. Mientras hablaba,
pude ver en sus ojos que ella también tenía heridas que tratar. El collar, comencé, habla de la familia, de nuestro pasado, de lo que se ha perdido y también de lo que se puede recuperar. Santiago, mis palabras se cortaron al recordarlo, pero también al darme cuenta de que, por una vez, podía ser una portadora de verdades. Él es parte de mi esencia. Fue un amor que, debido a la guerra, se convirtió en una historia de triste final, dijo ella, su mirada concentrada en el collar como si buscara respuestas en su interior. Pero tiene que comprender que él no es solo un recuerdo, su regreso me ha hecho ver que no necesito correr más de mi pasado. Cargar con mis secretos no me ha hecho más fuerte, me ha hecho más vulnerable. Sé que hay cosas que temes, pero esto no se trata solo de ti o de mí, insistí, se trata de la oportunidad de reescribir nuestra historia, de sanar. Si lo enfrentamos juntas, podremos liberarnos de todo este dolor. Ella asintió lentamente, como si cada palabra resonara en su alma. He estado atrapada de muchas formas, pero también me he dado cuenta de que el amor tiene formas de curar, de cerrar heridas que creímos incurables. Pero ese amor también puede traer preguntas. Desearía que no hubiera tanto dolor involucrado. Puede que el dolor haya sido parte del proceso, pero no podemos dejar que defina el futuro que vamos a compartir, dije, sintiendo cómo se entrelazaban nuestras manos, tejiendo una conexión más fuerte que cualquier secreto. Las condiciones pueden cambiar, nuestra historia puede transformarse, miró al collar, luego a mí. ¿Dónde empieza el cambio?, me preguntó, un atisbo de esperanza comiéndose su duda. Nos contamos la verdad. Las historias dicen que el amor puede superar cualquier conflicto. Respondí. Y entonces, sin pensarlo dos veces, le ofrecí el collar. Usémoslo como símbolo de abrimos ancianos caminos. Tomemos la responsabilidad. Este es el momento, ella lo tomó entre sus manos, observando cada detalle, encontrando el brillo que reflejaba nuestras esperanzas. Sí, hay muchas respuestas por descubrir, y sé que no será fácil, pero a partir de hoy, elegiré recordar, resistir y amar sin reservas. Y si el pasado necesita revelarse, lo haremos juntas. Aún dentro de mí estaba la lucha de entender lo que Ferdinand, mi historia familiar y la carga de la verdad podían significar. Pero mirándola, entendí que volver a crear la historia era más importante que seguir girando en torno a lo conocido. La incertidumbre asustaba, pero la valentía de enfrentar lo desconocido brillaba incluso más que cualquier collar antiguo. Tomé una respiración profunda mientras sentía que la brisa fresca me acurrucaba. Estábamos listas. Comenzar con el peso del pasado sobre nuestros hombros, dirigiéndonos hacia las puertas de lo desconocido. La historia de mi familia no se completaba con traiciones o secretos, se descubría en la fuerza de cada uno de nosotros al romper cadenas. Y mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, supimos que teníamos entre manos el poder de reescribir nuestra familia, de crear un nuevo legado. Hoy decido recordar, mamá, murmuré con determinación. Juntas, liberaremos nuestro amor del pasado. Esa decisión se sintió como un canto profundo, como un eco que se derramaba en el aire y resonaba en el alma. Finalmente, había encontrado magia en la verdad. Las primeras luces del día brillaban sobre nosotras mientras nos abrazábamos. Las sombras retrocedían y comenzamos a dibujar un camino que podría liberarnos y guiarnos hacia un nuevo futuro, lleno de esperanza y luz. Y en ese instante, comprendí que recordar es sentir, resistir es amar, y aceptar es encontrar la paz que tanto estábamos buscando. Quizás el amor y los secretos no se olvidan, tal vez nos enseñan a ser más fuertes. Al final, siempre se trata de abrir el corazón a la posibilidad de un nuevo mañana.